Muy buenos días, mis hermanos. Qué placer estar aquí con mucho temor, con mucho temblor. Para los que no me conocen, mi nombre es Omar Londoño, su hermano, su amigo. El Señor ha estado inquietando fuertemente mi vida. Por favor, acompáñenme al libro de Deuteronomio, al capítulo 6, el versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, el versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: oye, Israel. Dios diría hoy: oye, Nueva Vida. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esta es una palabra muy diciente. Los grandes estudiosos de la palabra de Dios dicen que en estos tiempos en que se escribió este libro de Deuteronomio, el pueblo de Israel tenía muchos dioses. Y por eso Jehová le dice que Jehová uno es. También esta unidad de que habla aquí Jehová es una unidad plural, porque está diciendo de que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más adelante vamos a lograr entender esto, cómo la palabra de Dios siempre asume la iglesia y a Cristo como una relación matrimonial. Por eso dice que los dos son una sola carne, y aquí lo está diciendo Jehová. Un gran misterio, pero una gran revelación y una gran verdad a través de su santa y bendita palabra. Pero no hay nada de diferente en los tiempos en que se escribió este libro a los días de hoy. Dios te dice: Jehová uno es. ¿Saben por qué, mis hermanos? Estuve investigando y dice que hay más de 4,200 religiones y hay millones, óigalo bien, millones de dioses. Pero algo curioso: hay dioses que han desaparecido ya, ¿cierto? La India, que es uno de los países que más dioses tiene, que más religiones tiene. Pero me causó impresión de que el Dios que ellos más adoran se llama Brahmí. Y también tiene algo que se llama la tríada: Brahman, Dios creador; Vishnu, el Dios preservador; y Shiva, el Dios destructor. En la India hay millones de dioses. Y usted se preguntará: ¿qué tiene que ver con nosotros los cristianos? Pues déjeme decirle que dentro de nosotros los cristianos también hay muchos dioses. Y el título de la prédica es: ¿qué Dios conoces tú? ¿Qué Dios conoces tú? ¿Por qué? Porque hay muchos dioses. Antes existían, cuando yo estaba niño y iba a la iglesia también cristiana, porque se dice cristiano todo aquel que sigue a Cristo, pero me enseñaron a tener muchos dioses, que el Señor de los milagros, que el Señor de no sé qué y el Señor de no sé cuánto. Pero Dios quiere hoy preguntarte: ¿cuál es el Dios que tú conoces? Tú debes conocer al Dios de Israel, al único sabio y Dios verdadero, al Dios que dice la palabra de Dios. No al Dios que te enseñaron cuando niño, no al Dios que te enseñaron en la iglesia, al Dios que tiene intimidad contigo y que tú conoces personalmente. Porque no se trata de conocer a Dios a través de alguien. Se trata de que conozcas a Dios personalmente. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nos sucede que conocemos personas a través de otros? Hay veces, o a mí particularmente me ha pasado, de que yo veo que hay gente que, oye, ¿y qué pasa?
alguien le dijo cómo era yo. Y ese Omar es jodido, ese Omar es tal cosa, o Omar tal otra cosa. Y la persona está prevenida contra mí. Pero cuando esa persona se da la oportunidad de conocerme y me dice: tú eres muy diferente a ese Omar que me han mostrado. Dios quiere hoy que tú conozcas al verdadero Dios de Israel. No al Dios que ves en YouTube, no al Dios que ves en las prédicas, al Dios que tiene intimidad contigo. Intimidad contigo, hermano. Tú no puedes, como decían en la administración, Job dijo: de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Y eso Dios quiere, que tengas una relación con Dios, porque Jehová uno es. ¿Y cuál es? El Dios de la Biblia. Vamos por favor a Segunda de Crónicas, al capítulo 6. Aquí está la historia de cuando Dios le dice al pueblo de Israel que construyan un templo. Dice el versículo 2: yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Aquí el rey Salomón ha construido un templo para que more Dios allí. Vamos al versículo 6. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Dios al pueblo de Israel escogió un lugar específico, un templo, donde fueran a presentarle adoración, donde fueran a presentarle ofrendas. Y todos el pueblo de Israel, de acuerdo a lo que Dios estableció en sus leyes, debían ir a las fiestas hasta Jerusalén a presentárseles a Dios. Pero mira lo que dice el versículo 14. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón. No es solamente el templo majestuoso que hizo Salomón, es tu corazón y la actitud del corazón lo que ve Dios para que su presencia esté en ese templo. Que has guardado a tu siervo David mi padre lo que le prometiste. Tú le dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Dios es un Dios de pactos y de promesas. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Dios es un Dios de condiciones. No es que construyan el templo y yo voy a estar allí y ustedes vayan, hagan lo que quieran y vengan al templo. No. Que dice que anden en sus caminos, en su ley, delante de él. Ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Pero mire lo que dice el versículo 18. Más, una pregunta: ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Salomón entendió de que no es el templo el que contiene a Dios. Dios es demasiado grande,
Dios es demasiado infinito para sujetarlo a una locación. Saltemos al versículo 30. Cuando tengan tiempo, léanse en todo este capítulo que es muy largo. Pero allí sigue Salomón explicando de que cuando había algún problema, cuando tenían alguna dificultad, iban al templo, pedían oración a través de los sacerdotes y Dios los perdonaba. Dios redimía a su pueblo. Sabemos que hoy en día no hay necesidad, ¿sí? Ya el velo fue rasgado, ya tenemos entrada libre al Padre Celestial. Dice el versículo 30: tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Solo Dios, solo su Santo Espíritu. Tú no cambias a nadie. Para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras, a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, dice el versículo 33, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiera clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. El punto crucial y clave aquí es que te conozcan a ti, porque dice Salomón que sepan como el pueblo de Israel. Nosotros no debemos imitar al pueblo de Israel. Nosotros debemos seguir a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque este pueblo le falló a Dios. El ser humano le falla a Dios, pero Dios jamás te fallará. Vamos a mirar un ejemplo de esto que ha dicho aquí el pueblo de Israel. Vamos a Levítico, al capítulo 25, por favor. Levíticos capítulo 25. Vamos a leer a partir del versículo 1. Estas son unas de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel, para que miremos aquello que dijo Salomón, ¿no? Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. Es un mandamiento de Dios que dice: 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñero no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado, a tu extranjero que more contigo. Y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. Aquí vemos que Dios es caprichoso, ¿cierto? Dios le dice al pueblo 6 años y 7 porque yo quiero que la tierra descanse. En la Biblia no hay nada caprichoso. La tierra necesita descansar para volver a tomar los nutrientes y todo lo que necesita. Pero lo más lindo ahí es que Dios le dice al pueblo de Israel: no os preocupéis por el año de reposo, que yo soy tu sustento, que yo soy tu proveedor.
Dios quería probar si el pueblo de Israel confiaba en Dios o confiaba en la producción de la tierra. Hoy en día la tierra produce 24/7. Hoy en día la tierra está casi que consumida por el avarismo del ser humano. No dejan reposar la tierra. Y es un mandamiento que Dios está diciendo al pueblo de Israel. Lo que leíamos allá tiene sus condiciones. Mire ahí mismo en Levíticos, pero en el capítulo 26, las advertencias que Dios le da al pueblo. Los primeros capítulos dice bendición de la obediencia. Pero también a partir del versículo 14 dice consecuencias de la desobediencia. ¿Dios es amor? Claro que sí. Pero Dios también es fuego consumidor. Haz esto y te irá bien. Haz esto y te irá mal. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 26. Pero si no me oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y desdeñares mis decretos, y vuestra alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Amarras el cinturón fuerte, por favor. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembrarás en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huirán sin que haya quien os persigue. Y dice el versículo 18: y si aún estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Dios no es un Dios de amenazas. Dios es un Dios de principios, que lo que dice en su palabra es para que lo cumplamos. Muchas veces hacemos y como no vemos consecuencia, ¿sí?, parecemos a esos padres cantaletosos que amenazan y no hacen nada. ¿Y qué hacemos? Hijos rebeldes. Pero ¿será que Dios es un Dios permisivo? Déjeme decirle que si le han dicho que usted puede hacer lo que quiere, que Dios lo ama, le están mintiendo. Vamos por favor al Segunda de Crónicas, al capítulo 36. El pueblo de Israel en este contexto está ya siendo llevado cautivo a Babilonia. Mire lo que dice el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Ponga eso subrayado. No hizo caso al profeta Jeremías. O si no, ponga ahí, no hizo caso al pastor o al predicador, porque habla palabra de Dios, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, y siguiendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Recuerdan la promesa que hizo Salomón?
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Esa misma misericordia que tiene hoy Dios con nosotros. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Te estás cansando de venir a la iglesia porque no te dan sino garrote y no te dan motivación? Pues déjeme decirle que esos son los mensajes que manda el Dios de Israel. Así como en este tiempo le mandaba al pueblo de Israel arrepentimiento. Dice la palabra de Dios, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey, sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Dice el versículo 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolación reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Esa amenaza que Dios le hizo al pueblo de Israel porque no dejaban descansar la tierra, se cumplió aquí. Vamos a mirarlo. Vamos por favor al libro de Jeremías, al capítulo 25. Mire lo que dice la palabra de Dios. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Dice, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Mis hermanos, no fue un mensaje, no fueron 10 mensajes, fueron 23 años de Jeremías diciéndole al pueblo de Israel que enderezaran su camino, que siguieran los preceptos de Jehová, que obedecieran al Dios Todopoderoso. 23 años, mis hermanos. Cuando tengan oportunidad, en Segunda de Crónicas le hacen el capítulo 34, 35 y 36, que habla allí de esos 23 años. Josías fue uno de los mejores reyes que tuvo Israel. Fue el primer rey que después de Samuel celebró la Pascua en Israel. Pero sus hijos no hicieron lo correcto. Después de él reinó Joacás, reinó 3 meses, y dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después reinó Joacim 11 años e hizo lo malo delante de los ojos de Israel. Después reinó su hijo Joaquín 3 meses y medio, y también hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Después de eso reinó el que leímos en el versículo 33, Sedequías, 11 años. Hasta ahí llegó el límite de Dios. Dios ya había disperso las 10 tribus de Israel, y por amor a David mantenía a Judá, a su pueblo que él amaba. Pero Dios se cansó de que su pueblo no le obedeciera, de que su pueblo no lo conociera de verdad. Y Dios permite
que Nabucodonosor se lleve cautivo a Israel durante 70 años. Porque con Dios no se juega, mis hermanos. Dios lo que dice, lo cumple. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Mi hermano, si las prédicas que damos aquí te molestan, ¿es que Dios está equivocado o es que tú no quieres escuchar la voz de Dios? El evangelio no se debe acomodar a lo que tú quieras. Tú no puedes tener dioses. Tú no puedes acomodar al Dios de Israel a lo que tú quieras. Tú tienes que acomodarte a los principios que Dios establece en su palabra. No puedes desviarte. Y es triste, mis hermanos, escuchar que personas se van de la iglesia porque en la iglesia predican muy duro, porque en la iglesia predican muy fuerte. En cambio, en aquella iglesia predican prosperidad, predican bienestar, predican motivación. ¿Tú crees que esos 23 años Jeremías motivaba al pueblo? ¿Por qué hacían escarnio de él? ¿Por qué se burlaban de él? Porque hablaba la bendita y santa palabra de Dios. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones de alrededor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Dios utiliza cualquier mecanismo para disciplinarte. Mi hermano, debemos entender algo: Dios no castiga, Dios disciplina. Porque Dios no quiere que muramos ni que perezcamos. Dios quiere que nos enderezamos, que lo conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. ¿Cómo goza hoy el mundo, no? ¿Cómo se divierte? Venía hablando con mi esposa eso en el camino. El viernes, ¿cuántos estuvieron aquí el viernes? ¿Nos gozamos o no nos gozamos? Eso es gozo. Disfrutamos de buena comida, disfrutamos de buena música, nos gozamos en la presencia de Jehová. Pero en el mundo se están divirtiendo bajo otros parámetros. ¿Y qué dice Jehová? Apagaré ese gozo, apagaré esa alegría, apagaré lo del desposado y la desposada que están en fiesta, pero fuera de los preceptos de Jehová. Y dice el versículo 11: y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Dicen los estudiosos que 490 años no dejaron descansar la tierra, y Dios los puso 70 años en cautiverio en Babilonia. Mis hermanos, Dios no juega.
Conoce al verdadero Dios de la Biblia. No conozcas al Dios que te dicen o que te hablan. Métete en la palabra de Dios. Pero hay esperanza, mis hermanos. No nos podemos quedar aquí aburridos con estas tristes y catastróficas noticias. Ahí mismo en Jeremías, pero ahí atrasito en el capítulo 24, mira lo que dice la palabra de Dios. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y otra cesta tenía higos muy malos, de los malos, que de los malos no se podía comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Es una visión que Jehová le está dando al profeta Jeremías. Higos muy buenos e higos muy malos. No dice higos medio podridos que le come uno la mitad. Para Dios no hay matices. Para Dios no hay tonalidades. Para Dios o es blanco o es negro. Para Dios es encendido o apagado. Para Dios es frío o caliente. Para Dios no hay términos medios. Para Dios no hay tibios. O eres de Dios o no eres de Dios. Eso le está diciendo Dios al profeta Jeremías con el pueblo que estaba cautivo en Babilonia. Hay muy buenos, pero también hay muy malos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, estoy en el versículo 4: así ha dicho Jehová de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Lo que ministraba mi esposa, como decía Job, ¿recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos de Dios lo malo? Dios te disciplina no para castigarte, sino para que reacciones, para que pienses y veas que Él es el único Dios verdadero. Porque Él llevó cautivo. Él llevó cautivo a Babilonia higos buenos e higos malos. Si tú estás pasando por momentos difíciles, pero si tú estás sostenido de la mano de Jehová, déjame decirte que tu Redentor vive, que tu confianza está puesta en Él, que aunque no veas la luz, dice la palabra de Dios, que la noche va aumentando hasta que la aurora es perfecta. Tu tiempo de salvación, tu tiempo de bienestar está por llegar. Y si no llega, alabado sea Jehová. Alabado sea Él, porque Él es digno de toda misericordia. Mire lo que dice Dios en el versículo 6: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Quien te arranca es Dios. Yo nunca he visto un árbol que se desarraigue él solo y se vaya. Quien te plantó aquí fue Jesucristo. Él es el que te mira, Él es el que te sostiene, siempre y cuando tú pertenezcas a los higos muy buenos. La mirada de Jehová estará sobre ti. ¿Para qué? Para bien. Mira lo que dice el versículo 7: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová,
y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Wow. Cuando Dios dice que les daré un corazón nuevo, ¿para qué? Para que te conozcan a ti, no para que conozcas al Dios de tus padres, no para que conozcas al Dios de YouTube, ni al Dios de cualquier otro medio social. Conozcas al verdadero Dios de Israel, al Dios que está en las palabras de Él. Vamos por favor a Juan 17. Mire lo que es un verdadero hijo de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Que te conozcan a ti. ¿Y tú qué Dios conoces? ¿Saben algo? Para uno conocer a alguien, tiene que tener intimidad con él. Yo conozco a mucha gente hace muchos años. Ayer me pasó algo curioso. No sé si me ven bonito, que estoy todo recién peluqueado. Fui donde María, y yo a María la conozco hace 25 años. Y ayer hablando con ella, me di cuenta, yo pensé que ella era de carácter tranquilo, sumisa, y me vi que es de carácter fuerte. Y dije yo, oye, tantos años que conozco a María y realmente la conozco. ¿Tú crees que yo conozco a María porque voy una vez al mes a su peluquería? ¿Tú crees que tú conoces a Dios porque vienes el domingo y le dedicas 45 minutos aquí en la iglesia? Déjame decirte, estás lejos, pero lejos de conocer a Dios. Para conocer a Dios es lo que dice aquí. Tienes que tener intimidad con Dios. Porque vienes al templo 45 minutos y mantienes mirando ese reloj. Oye, este hombre sí que habla, ¿cuándo acabará? Sabiendo que la palabra de Dios debe producir gozo. Debe ser como miel que tú te deleitas en ella. Pero no, mire el reloj. Oye, no voy a decir más nada. Pasemos al versículo 20 de Juan 17. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que me han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Mira lo que dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Recuerdan lo que decía Deuteronomio? Jehová uno es. Y siempre la palabra de Dios nos dice que Cristo es la esposa y nosotros somos los novios. Y la palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y Dios quiere que tú seas uno con Él, así como Cristo es uno con Él. ¿Y cómo vas a ser uno con Él? Que dice la palabra, dejarás. Tienes que dejar las cosas del mundo y tienes que dedicarte a Dios. Tú cuando te casas no puedes seguir llevando una vida de soltero. Tu matrimonio exige exclusividad. Yo llevo 35 años casado y yo conozco a mi esposa. Duré 7 años de novio, que pudieron haber sido más por causa de mi suegro, pero llevamos 35 años. Llevamos 35 años y nos conocemos, claro que nos conocemos. ¿Por qué? Porque intimamos. Yo cuando escucho a mi esposa sé su estado de ánimo. Yo la llamo y, mami, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Te pasa algo? No. Mami, ¿te pasa? Sí, papi, es que tal cosa. Oye, eso es lo que Dios quiere, que tengas esa intimidad, que lo conozcas. Porque hay matrimonios que llevan mucho tiempo y no se conocen. Hombres que salen desde las 5 de la mañana y llegan a las 10 de la noche a casa. Y los hombres somos muy hablantinosos, ¿cierto? La esposa, ¿cómo te fue? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué más? Bien.
Y eso es la intimidad que se tiene. ¿Y qué pasa? Se pone a ver televisión y por la noche intimidan en la cama, cada uno con su celular viendo Facebook. Y a las 11 a dormir. Oye, ¿vas a conocer a tu pareja? Jamás. Y es que llevamos 30 años de matrimonio y ¿conoces a tu pareja? Sí, mentiras. ¿Cuántos años llevas viniendo a la iglesia y conoces al Dios de Israel? ¿Intimidas con Él? ¿Hablas con Él? ¿O solamente vienes los domingos y les dedicas 2 horas? Para tú conocer a Dios tienes que tener intimidad con Él. Y vamos a ver qué significa tener intimidad con Dios. Vamos al libro de Ezequiel, al capítulo 47. El pastor predicaba hace 8 días de esto y hablaba de que esta palabra vino después de una tragedia grande, y esa tragedia es la que les acabo de contar, que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Pero mire lo que dice Ezequiel 47 en el versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ese es el templo de Jerusalén, de donde sale el agua viva. Y esa agua, ¿hasta dónde le llegaba? Hasta los tobillos. Cuando tú tienes el agua hasta los tobillos, ¿quién manda? ¿Tú o el agua? Somos de esos cristianos que acomodamos la palabra y hacemos lo que se nos plazca. Pero dice que midió, el versículo 4, otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Más o menos. Viene los martes a la oración y viene los viernes a la vigilia. Más o menos estás metido y sumergido con la palabra de Dios. Dice, midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Cuando la palabra de Dios habla de los lomos, habla de fuerza. Por eso dice, cíñete los lomos. Los lomos es lo que va desde la cadera hasta las costillas. Y es donde está el vigor y la fuerza del hombre. Pero si el agua te llega hasta allí, tú sigues dominando. Tú haces lo que quieres, no lo que Dios dice. Y dice la palabra de Dios, y midió otros 1000 codos y ya era un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Mi hermano, cuando tú te sumerges en la palabra de Dios, cuando es un río de agua viva que está en ti, y cuando tú no dependes de ti sino que dependes de Dios, que el río de Dios te mueve, que el río de Dios te lleva, es cuando verdaderamente tú conoces al Dios de Israel. Es cuando verdaderamente tú estás intimidando con Dios. Es verdaderamente cuando tú lo buscas en los momentos en que tú menos te imaginas. Llevo unos días, semanas, no sé cuánto, arreglando la grama de mi casa. Y le dedico a veces 2 y 3 horas diarias. Y yo mando unos videos a mis hermanos y mis hermanos me dicen, oye, vos sí que perdés el tiempo. Y yo me imagino que mis vecinos dirán lo mismo. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Es un tiempo de guerra espiritual. Es un tiempo de coinonía, es un tiempo de hablar con Dios. Estoy a solas con Dios, con la hierba, arrancando la hierba, y Dios enseñándome que es la hierba mala, tomándola y arrancándola para no arrancar la hierba buena. Mi hermano, utiliza cualquier momento de tu vida para tener una comunión perfecta con Dios. No necesitas solamente venir y buscarlo en el templo. En cualquier instante de tu vida, en cualquier momento, en cualquier situación, busca el rostro de Dios. Y Él se manifestará, Él te hablará y tendrás comunión con Él y conocerás al Dios de Israel. No te conformes con el tiempo de predicación. Búscalo, búscalo. Como dice su palabra, como a ese tesoro que dejó todo y fue a buscar esa perla. Esta es la perla preciosa. Y el pastor lo explicaba muy bien
En este capítulo dice que esas aguas iban al Arabá, que es un desierto, y esas aguas iban al mar muerto para darle vida. Quien te da vida y vida en abundancia es la bendita y santa palabra de Dios. Vamos a Juan 7:37. Tranquilos que ya casi termino, pero no he visto a nadie ver el reloj. Valió la queja. Quisiera no hablar más tiempo, así como Esdras cuando encontró la palabra de Dios, dice que desde la madrugada hasta el atardecer, escuchando la palabra de Dios. Mire, cuando usted comience a escudriñar y a estudiar, se va a volver un deleite. Se va a volver algo que a usted le fascine estudiar, porque cada día Dios le revela cosas más profundas a su vida. Y usted va a tener una intimidad tan preciosa con Dios, e igual que esa intimidad que tienes con tu esposa. Cada vez que tú conoces a tu esposa, la amas más. Cada vez que tú conoces a Dios, lo amas más. Dice el versículo 37 de Juan 7: en el último y gran día de la fiesta. Voy a parar un momentico allí. Esta fiesta de que habla aquí la palabra de Dios es la fiesta de los tabernáculos y está en Levítico 23:33. El pueblo de Israel, Dios le ordenó la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sucot, que es la fiesta de las enramadas, donde Dios le dijo al pueblo de Israel que durante 7 días comieran fuera de la casa en unas enramadas, para que le enseñaran a sus hijos cómo Dios los sacó de Israel, de Egipto, con poder y gloria, y los llevó por el desierto y siempre los sostuvo. ¿Y sabe qué hacen en el último día? ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo? Tomaban una vasija de oro y tomaban agua del estanque de Siloé y la vaciaban sobre el trono de Jehová. Por eso Jesucristo dice aquí: Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mi hermano, llénese de la palabra de Dios, que de su interior corran ríos de agua viva, porque de lo que tú te alimentes, de eso habla tu corazón. Si tú te alimentas de novelas, vas a estar hablando de novelas. Si tú te alimentas de fútbol, vas a estar hablando de fútbol. Pero si tú te alimentas de la santa y bendita palabra de Dios, en la cual te sumerjas en el río de Dios, tú vas a hablar siempre la palabra de Dios. Vas a ser guiado por el Espíritu Santo, que es lo que dice aquí. Vamos a Juan 14. Juan 14, 15, hablando acerca del Espíritu Santo. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Recuerdan lo que leímos de Salomón? Ese templo no podía contener a Dios. Oye, pero Dios mora en ti. Tu Santo Espíritu mora en ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres el que tiene que dejar que el Espíritu Santo obre en tu vida. Dice el versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dice ahí mismo en Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué dice? El Espíritu Santo os guiará. Hay mucha gente que piensa que el Espíritu Santo los lleva de la mano, y no es así. Cuando tú vas a motores y vehículos, tú le dices: yo quiero una licencia de conducir, y te dicen: sí, tómela. No, ¿cierto? Te entregan un manual. Vaya, estúdielo y luego le hacemos un examen. Y te hacen un examen de acuerdo a las leyes que establece el estado de Nueva York para tú poder conducir. Hay leyes que a mí no me gustan, entonces yo le digo: oye, dame la licencia, yo acepto todo lo de la velocidad, pero eso de parqueo no lo acepto porque a mí eso no me gusta ni me parece justo. Te dan la licencia, ¿cierto? Igual, tú lees la palabra de Dios y tú desechas unas cosas y aceptas otras porque Dios se equivocó. Pues déjeme decirle que la ley de Dios está escrita en piedra y no puede ser inviolable. Las leyes estatales están escritas en papel y tienen vacíos legales. Y tenemos que aceptarla y tenemos que ser guiados. Esa guía nos guía. Tú decides si te pasas el semáforo en rojo o no. Hace un tiempo me pasó algo muy particular. Yo manejo muy despacio. Yo iba por mi casa a 25 millas por hora. Iba alguien en el carro y me dice: Omar, ¿tú por qué manejas tan despacio? Digo: la ley dice eso, que a 25, pero por aquí no hay policías. Yo debo cumplir la ley porque me están viendo o porque es así. ¿Saben yo por qué lo hago? Me da pánico que yo llegue a atropellar a alguien, porque las estadísticas dicen que a más de 30 millas por hora tú puedes asesinar a alguien, y yo no quiero asesinar a nadie. Yo quiero que si yo por imprudencia o alguien por imprudencia se me atraviesa, pueda hacer que lo lastime levemente, pero que no lo asesine. Así es la palabra de Dios. Si tú cumples la palabra de Dios, vivirás bajo el poder del Altísimo, pero si no la cumples, tendrás disciplina, tendrás consecuencia. Por eso dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8:14: aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, estos son verdaderamente hijos de Dios. Pongámonos en pie, mis hermanos. Quisiera seguir hablando, pero ya he hablado mucho, ya estoy hasta ronco. Pero Dios es bueno, mis hermanos. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuál Dios tú conoces? ¿Al verdadero Dios de Israel? ¿Tienes intimidad con Él? ¿O conoces al Dios de tus padres? Hoy en día presentaron unos niños acá. Esa presentación de los niños no es algo simbólico y algo que se haga a la ligera. Tú le estás diciendo a Dios lo que dice Deuteronomio 6. Tú estás siendo responsable ante Dios de que tú vas a enseñar a ese niño los principios de Dios. Dice la palabra: y estas palabras que te pongo hoy las pondrás por obra ante tus hijos y se las repetirás. Oiga la palabra, repetirás, cuando camines, cuando andes, al levantarte, al acostarte, a toda hora. Mi hermano, mi hermana, ¿quiere conocer al verdadero Dios de Israel? ¿Quieres conocer al único sabio y Dios verdadero? Intimida con Él, métete con Él. No sigas desperdiciando tu tiempo. No sigas buscando a Dios donde no lo vas a encontrar. Ve a la fuente perfecta, a los ríos de agua viva, a la palabra de Dios, al verbo, a Jesucristo. Que el Espíritu Santo sea morando en ti y que Él sea el que te guíe por el camino de la verdad, para que seas esa cesta de higos muy buenos, no medio buenos, no medio malos, muy buenos, para que la mirada de Jehová esté sobre ti para bien. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias Dios porque tu palabra es viva y eficaz.
Tú no te equivocas cuando dice que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, si es necesario, rompe nuestro corazón duro, nuestro corazón de piedra, y pone un corazón sensible, un corazón de carne que anhele buscar tu rostro, que anhele tener comunión contigo. Que tu palabra sea un deleite, que tu palabra no sea una carga, que tu palabra no sea una molestia para nuestras vidas, sino por el contrario, que sea esa guía que nos lleva a la vida eterna. Ayúdanos, oh Dios, a ser esos verdaderos hijos que tú quieres, a tener esa intimidad perfecta contigo, a no buscarte solamente en los momentos de dificultad, a no buscarte en las redes sociales, a buscarte donde tú estás, en nuestro corazón. Pero ¿qué hay en nuestro corazón? Señor, quema todo lo que no sea tuyo. Quema la madera, quema la hojarasca y purifícanos como el oro. Oh, gracias, Dios. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que nuestra confianza, nuestra fuerza y nuestra fortaleza viene y depende únicamente de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo, que pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia.